Jesús cuando usa la palabra tiempo, mi tiempo está cerca, se está refiriendo a un evento fijo en el calendario de Dios. Noten Lucas, el capítulo 21 y el versículo 24, otra vez se usa la palabra tiempos para describir un evento profético. Está hablando aquí de la dispersión de los judíos y cuándo va a terminar la dispersión del Israel de Dios. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, ahora escuchen, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense que aquí se usa la expresión hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora surge la pregunta, ¿cuántos son los tiempos de los gentiles? ¿Será que Dios ha establecido un periodo de tiempo específico en su calendario que se describe como tiempos de los gentiles? Claro que sí. Quiero que noten en Lucas 21-24 que hay varios elementos. En primer lugar, nos habla de Jerusalén. En segundo lugar, nos dice que será hollada. En tercer lugar, nos dice que será hollada por los gentiles. Y en cuarto lugar, será hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora fíjense Apocalipsis 11, 2 y 3, a donde aparecen las mismas cuatro ideas, pero no usa la palabra tiempos en forma indefinida, sino que da un periodo de tiempo específico. Dice allí en Apocalipsis 11, 2 y 3, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Fíjese el primer elemento, ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán, ahí está la segunda idea, pisotearán la ciudad santa, ahí está la tercera idea, la ciudad santa es Jerusalén, y luego dice 42 meses. Es decir, que la palabra tiempos en Lucas 21-24 se está refiriendo a los 42 meses de Apocalipsis 11 y el versículo 3. Es decir, la palabra tiempos en la expresión tiempos de los gentiles se refiere a un periodo profético exacto que Dios ha colocado en su calendario. Vamos a notar algunos otros textos más. Marcos el capítulo 1 y el versículo 15, Jesús se acaba de bautizar y está por comenzar su ministerio. Dicho sea de paso, la profecía de Daniel 9 de las 70 semanas también daba la fecha exacta en que el Mesías iba a ser ungido o bautizado para comenzar su ministerio. Dice en Marcos 1 y el versículo 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, se acababa de bautizar, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense que la profecía de las 70 semanas, por lo menos el inicio de la última semana, se había cumplido. Jesús había sido bautizado y aquí Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Otra vez la palabra tiempo se usa para describir un evento en el calendario profético de Dios. Notemos también Hechos, el capítulo 17 y el versículo 26. Hechos 17 y el versículo 26. Aquí nos dice que Dios tiene un calendario que ha prefijado desde antes que las cosas ocurran. Dice el apóstol Pablo, hablando a los filósofos en Grecia, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha, noten esto, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Noten también Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Vez tras vez, mis amigos, la palabra tiempos y el singular tiempo se refiere a eventos en el calendario profético de Dios. Dice en Gálatas 4 y el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando vino el momento en el calendario de Dios preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nuevamente nos habla del cumplimiento del tiempo,
un evento específico en el calendario profético de Dios. Noten también Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 14. Nuevamente la palabra tiempo, la palabra tiempos, medio tiempo, tiene que ver con eventos proféticos. Dice allí en Apocalipsis 12 y el versículo 14, hablando de la iglesia perseguida durante la Edad Media, y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Noten otra vez que las palabras tiempo, tiempos, medio tiempo, se refiere al poder, al tiempo del dominio del poder papal, del poder del cuerno pequeño, cuando la iglesia de Dios iba a huir al desierto, según dice aquí. Leamos, aunque sea, un texto más que usa la palabra tiempo para referirse a eventos proféticos de Dios. En Apocalipsis 10:6 nos está hablando del hecho de que ya iban a concluir los tiempos proféticos. Es decir, no hay ninguna profecía de tiempo en la Biblia que aún se cumple después de lo que se describe en Apocalipsis 10 y el versículo 6. Dice allí, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Ahora, esto no puede estar refiriéndose al fin de la historia, cuando dice que el tiempo no será más. Y hay dos razones por las cuales esto tiene que ver con eventos proféticos que son demarcados por profecías de tiempo. En primer lugar, esto sucede antes de que suene la séptima trompeta. La séptima trompeta es el final de la historia como lo conocemos, pero esto sucede en el momento de la sexta trompeta. Así que el tiempo, en términos de la historia del mundo, no puede haber terminado en ese momento. Y en segundo lugar, nos dice que inmediatamente después de decir que el tiempo no será más, se le dice al profeta, sal y profetiza de nuevo. Si el mundo se hubiera acabado, si la expresión el tiempo no será más significa que no va a haber más historia, entonces, ¿cómo es que se le dice a Juan, sal y profetiza de nuevo? Obviamente, esto está hablando de la conclusión de los tiempos proféticos, de profecías que tienen que ver con tiempo específico. La última profecía de tiempo que se cumplió es la de Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ahora volvemos otra vez a la idea de que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. Si el cuerno pequeño es un símbolo del papado y el desarrollo de las naciones de Daniel 7 indican de que representa el papado, porque tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, Roma se divide en 10, luego entonces sale el cuerno pequeño, gobierna 1260 años en lo que antes había sido el Imperio Romano. No cabe duda que el cuerno pequeño representa el poder papal. Entonces, en alguna forma, el poder papal durante el periodo de la Edad Media iba a intentar de alguna manera cambiar los tiempos, es decir, el calendario de eventos proféticos de Dios. ¿Con quién se iban a cumplir las profecías? ¿A dónde se iban a cumplir las profecías? ¿Y en qué manera se iban a cumplir esas profecías? La pregunta es, ¿intentó Roma papal cambiar los tiempos, es decir, cambiar el panorama profético de Dios? La respuesta es que sí. No tengo mucho tiempo para describir lo que pasó en la Reforma Protestante, pero la Reforma Protestante, iniciada, según los historiadores, por Martín Lutero, empezó a estudiar estas profecías de Daniel 7, de Apocalipsis 17, segunda de Tesalonicenses 2, y apuntaron el dedo hacia la Iglesia romana como el cumplimiento de estas profecías.
Porque ciertamente el papado persiguió a los santos de Dios, habló palabras contra el Altísimo. En realidad Apocalipsis dice que habló blasfemias contra el Altísimo. Y blasfemia, según la Biblia, es cuando un mero hombre profesa tener poder para perdonar pecados y cuando un hombre en la tierra se proclama Dios. En alguna forma,